Ojalá pudiéramos hacer énfasis en la población de que la salud visual es muy importante. Si nos quedamos de que el 80% de los casos de ceguera se pueden prevenir y curar tan solo yendo al oftalmólogo para que nos revisen, con eso habremos ganado mucho y habremos combatido juntos la ceguera. Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta la entrevista. Yo soy el doctor Marco Antonio Cantero Vergara, soy médico militar, teniente coronel retirado, soy cirujano oftalmólogo. Actualmente soy el tesorero de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, pertenezco al Colegio Nacional de Médicos Militares, pertenezco al Centro Mexicano de Cirujanos de Catarata y tengo mi práctica privada en la Ciudad de México. Para entrar en contacto, ¿nos puede explicar qué son las cataratas, por favor, doctor? Bueno, las cataratas es cuando se opaca un lente que tenemos dentro del ojo, un lente intraocular. Ese lente intraocular debe ser transparente. Ese lente intraocular se llama cristalino. Cuando ese cristalino se opaca, a eso se conoce como cataratas. Entonces, la catarata es una afección muy importante, ya que constituye la principal causa de ceguera curable en el mundo. Esos son las cataratas. Doctor, ¿cuál considera es el panorama actual de la salud visual en la población mexicana? La población mexicana tiene una problemática como la de todo el mundo con respecto a la salud visual. La población mexicana se ha visto afectada de manera importante por las secuelas oculares ocasionadas por la diabetes, por el glaucoma y por las cataratas, siendo estas tres las principales causas de ceguera en el mundo. Y México no se excluye de eso, de esa situación. Sabemos que en México más del 10% de la población son diabéticos. Sabemos que en México más de 1,5 millones de pacientes tienen glaucoma y que hay más de 3 millones de pacientes en México con problemas de catarata. Y esto tiene una repercusión visual súper importante, ya que recordemos que estas son causas de ceguera. Ahora, ¿cuál es la ventaja de que son prevenibles y son tratables? El 80 al 90% de los problemas que ocasionan ceguera pueden ser prevenibles o pueden ser incluso curables. Entonces, creo que si lo vemos desde esa perspectiva, México tiene un gran reto para poder obtener salud visual. Yo creo que estamos a la par mundial. Realmente no tenemos ni un retraso en el diagnóstico, en el tratamiento. Simple y sencillamente que la diabetes, bueno, es una enfermedad que afecta a gran parte de la población y las cataratas, bueno, es un problema que se presenta por la edad. La mayor causa de cataratas es la edad. Se conoce como cataratas senil. Solamente hay que vivir el tiempo suficiente y necesario para desarrollar cataratas. Entonces, en México la pirámide poblacional se está invirtiendo, nos estamos haciendo cada vez más viejos y entonces eso ha hecho que haya un incremento natural de la enfermedad. Afortunadamente, esta enfermedad pues es reversible y es curable con una cirugía, extrayendo la catarata e implantando un lente intraocular. ¿A partir de qué edad considera ser recomendable la revisión de la vista? El principal síntoma que da la catarata es la disminución de la visión. Los pacientes acuden normalmente porque empiezan a ver borroso. Existen algunos otros síntomas asociados como el deslumbramiento. Doctor, me deslumbran las luces de los autos. Algunas otras, doctor, estoy empezando a ver doble. Son signos y síntomas de catarata. ¿A qué edad se presentan? Si hablamos de la catarata senil, pues normalmente hay un dato duro muy interesante que el 50% de las personas que tienen más de 60 años tendrán algún grado de catarata y no se ven a simple vista muchas veces. Por eso es importante acudir con el oftalmólogo. ¿Qué sería lo recomendable? Que todas las personas acudieran al oftalmólogo por lo menos una vez al año para hacerse una revisión anual. Y ahí es donde nosotros podemos detectar las diferentes afecciones oculares que puede padecer cada grupo etario. Si hablamos de una persona de 60 años, 70 años, que no es diabética, que no es hipertensa, que no tiene ninguna comorbilidad y que tiene disminución de la visión, lo más probable es que sea por catarata y entonces habrá que revisarlo. Aunque puede ser algún error de refracción o algún otro problema, pero lo recomendable, y contestando a tu pregunta, es de que todos deberíamos de acudir por lo menos una vez al año al oftalmólogo. Doctor, y respecto a esto, entonces, ¿la catarata solamente implica cirugía o qué tratamientos puede tener una vez que ya le dijeron que tenía cataratas? ¿Y hay Bueno, alguna manera de prevenirlas? el tratamiento ideal de la catarata es la cirugía.
La catarata no se cura con pastillas, dietas, inyecciones, vitaminas. No, la catarata es un problema que se resuelve haciendo cirugía. Y bueno, prevenirla, realmente la catarata senil es difícil prevenirla. ¿Por qué? Porque a la vuelta del día es un problema de la edad. Yo les digo a mis pacientes que la catarata es a los ojos lo que las canas a los cabellos. Simple y sencillamente en la mayoría de los casos se presenta porque avanzamos en edad. Entonces, eso pues es difícil prevenirlo. ¿Cómo hacer para que la población sea más asertiva, que sea más confiable en las intervenciones quirúrgicas? Porque hay cierto miedo, porque hay cierta reticencia a hacerse, a padecer cataratas y a quererse, pues, ponerse en manos de un cirujano. Yo creo que lo primero que debemos de hacer es convencer a la población de muchas maneras, ya sea campañas publicitarias o a través de celebrar días de la visión, concientizar a las personas primero de que la enfermedad existe. Porque a veces lo primero que hacemos es negarnos, ¿no? No, yo no puedo tener catarata o yo no tengo esto. Si logramos convencer a las personas de que las cosas existen, llevamos ya algo de gane, empleando los medios que actualmente existen. En segundo lugar es acudir al oftalmólogo y acudir al oftalmólogo para que realmente me revisen y corroboren que tengo yo un problema. Y en tercer lugar, bueno, pues tratar de tener confianza en el oftalmólogo. Actualmente existen órganos que regulan y nos certifican a nosotros para que realmente como médicos certificados podamos ofrecer una cirugía a los pacientes. A la vuelta del día, una cirugía pues tiene que ser un acto de confianza finalmente. Existen complicaciones y cualquiera las puede tener. Dicen que el único cirujano que no se le complica una cirugía es aquel que no opera. Y siempre existe el riesgo, ¿no? Yo les digo a mis pacientes que esto es de confianza. Y para eso nos certifican y para eso existen asociaciones que tratan de agrupar a oftalmólogos para que tengamos todos el mismo conocimiento, se generan cursos de capacitación para estar actualizados y entonces poder ofrecerle a los pacientes lo mejor que se tiene en tecnología. Hoy en día la tecnología para la cirugía de catarata ha evolucionado de manera brutal. Hoy empleamos láser o empleamos ultrasonido, los lentes intraoculares que se fabrican y que se implantan en los pacientes son de muy alta calidad y son lentes que son demasiado versátiles. Hoy existen lentes que nos ayudan a ver de lejos, de cerca, intermedio. Es decir, la tecnología ha evolucionado de tal manera que nos permite acceder a obtener muy buenos resultados. Evidentemente, todos tenemos cierto miedo a tener algún problema en los ojos o a tener alguna complicación, pero bueno, finalmente las complicaciones existen. Siempre he dicho que si alguien dice que no, a ti no me va a pasar nada, no vamos a tener ninguna complicación, bueno, eso es un tanto mentirle al paciente, pero la realidad es de que existen, hay que hacérsela saber al paciente, el paciente debe estar informado de lo que se espera de una cirugía y tanto bueno como malo, y entonces así poder tomar una decisión. Doctor, ¿hay varios tipos de cataratas? ¿Hay varios tipos o nada más hay en cuanto a gravedad No, no, o no, no. evolución? Existen varios tipos de cataratas y se pueden clasificar de muchas formas. La más común es la catarata senil o de la edad, pero hay cataratas congénitas, hay niños que nacen, recién nacidos que nacen con cataratas, hay cataratas ocasionadas por el trauma, hay cataratas ocasionadas en enfermedades de la piel, hay cataratas relacionadas al trabajo, por ejemplo, los sopladores de vidrio, los que hacen esferas. Uh -huh. Tienen más propensos a desarrollar cierto tipo de cataratas. Hay cataratas que se asocian al uso de medicamentos, específicamente los esteroides. Algunos pacientes asmáticos que usan inhaladores con esteroides son más proclives a desarrollar cataratas. Es decir, la catarata como tal es cuando se opacifica el lente natural del ojo. ¿Y por qué se puede opacificar? Por muchísimas causas, desde un trauma hasta problemas congénitos, hasta la edad o medicamentos. Es decir, es toda una playa de causas las que pueden ocasionar que se opacifique ese lente. Claro, o sea que hay todo un mundo de esto y por eso la importancia de ir con médicos certificados, ¿no, doctor? Sí, eso sería lo ideal. Se están haciendo actualmente grandes esfuerzos para que todos los oftalmólogos nos certifiquemos. Y esto, bueno, pues es a base de una serie de exámenes que uno hace cada determinado tiempo para poderse certificar y acudir a reuniones científicas y estar lo más actualizado posible. Entonces, creo que vale la pena
acudir con un profesionista, un profesional de la salud de los ojos para poder estar pues un poco más seguro, navegar sobre aguas más seguras. Hay muchas formas de abordarlo, pero todas van a coincidir en un punto, en que el paciente que tiene catarata finalmente va a requerir una cirugía, porque las cataratas tienden a progresar, ¿sí? No tienen un tiempo establecido de que todas crezcan al mismo tiempo. Por eso tenemos abuelitos que tienen 80, 90 años y no han desarrollado una gran catarata. Y tenemos jovencitos de 55 años que ya tienen cataratas y que requieren una cirugía. ¿Quién va a determinar eso? Bueno, pues el paciente y el estado de salud del paciente y el médico oftalmólogo, que finalmente es el que va a realizar el procedimiento quirúrgico. Claro. La principal causa de ceguera curable en México y en el mundo es la catarata. Es que curan las cataratas, bueno, que le pone el lente intraocular. ¿Puede haber reincidencia de cataratas? No, la realidad es de que no existe una segunda catarata. Una vez que uno quita la catarata y pone un lente dentro de ese lente está en una bolsita. Esa catarata está en una bolsita. Sacamos de la bolsita la catarata y en esa misma bolsita implantamos el lente. Se acabó la catarata. Ahora, que la bolsita se pueda opacar con el tiempo, eso sí es cierto, pero eso no es una catarata, ¿sí? Eso es una opacificación de la bolsa que contiene la catarata, y eso también es curable. Eso con láser se corrige. Más o menos el 10% de los pacientes que se les implanta un lente van a opacificarse esa bolsa. Antes se decía que era la catarata secundaria, pero si somos estrictos y pulcros al hablar, eso no es una catarata, es una opacificación de la cápsula de donde se implantó el lente. Pero se puede limpiar, por llamarle de alguna forma, ¿verdad? Con láser. Efectivamente, eso se limpia con láser, con jack láser, y es un procedimiento de consultorio. Entonces, claro, hay que tener un jack láser, evidentemente, ¿no? Pero eso es un procedimiento con el cual podemos limpiar. Dicen, vamos a limpiar el lente. No se limpia el lente. Lo que se limpia o se corta es la bolsita que contiene el lente para que pueda pasar la luz. Al final del día, recuerden ustedes que lo que nosotros vemos es luz. Yo los veo a ustedes porque la luz se está reflejando y está entrando a mis ojos. Ustedes ven las cosas, ven el mundo, porque lo que ven es el reflejo de las cosas y las personas y los animales. Si apagáramos la luz en un cuarto y no hubiera nada de luz, aunque haya una mesa, no la vamos a ver. Necesitamos luz para ver. Lo que vemos es luz. Y cómo entra esa luz al ojo y cómo se redirige hacia la retina, que es donde debe de llegar, bueno, pues eso es la magia del ojo, ¿no? Y ahí ayuda el cristalino, que es el que se opaca y se vuelve catarata. Y después de hacer la cirugía, ¿requiere algún tratamiento especial? ¿Usar lentes? ¿Cuidarse de la luz? O sea, como ¿qué cuidados especiales requieren después de hacer eso? Básicamente el cuidado especial consiste en aplicarse las gotas que se utilizan después de la cirugía. Normalmente después de la cirugía usamos gotas a base de antibióticos y antiinflamatorios y algunos lentes para el sol, porque tiende a molestarles un poquito. Pero la realidad es de que es una cirugía que normalmente se hace ambulatoria, que se hace con anestesia tópica y que la recuperación es rápida, afortunadamente. Y esa es una de las maravillas de la cirugía de catarata, que además de que cura la ceguera en los pacientes, es extremadamente rápida en el sentido de que me operan hoy, me voy a mi casa, no me tengo que encamar, es una cirugía ambulatoria y al día siguiente empiezo a tener recuperación visual. Después de una cirugía de catarata, regularmente los pacientes tienden a usar lentes a lo mejor para ver de cerca, ¿sí? Aunque existen algunos lentes actualmente que nos ayudan a ver de lejos, de cerca e intermedio. Todo depende del tipo de lente que se haya puesto y de las condiciones de salud que prevalezcan en cada paciente. Ah, ok. O sea que independientemente de la catarata, si necesitabas lentes, vas a seguir necesitando lentes, ¿no? No necesariamente, porque existen algunos procedimientos en la de que si necesitaba lentes ahorita, así por ejemplo, como Carlos tiene lentes, lo operamos de catarata, lo podemos dejar de tal manera que ya no requiera lentes después, porque la graduación que necesitamos se pone dentro del lente. Es decir, el lente que ponemos dentro del ojo lleva una graduación. Entonces podemos aprovechar que en mi caso o en el caso de Carlos que usamos anteojos, me van a quitar la catarata, pues por ahí le ponemos la graduación del lente y entonces ya puedo ver sin lentes, ¿sí? ¿Siempre ha sido así, doctor? ¿O ya últimamente ya no se requiere la hospitalización? O sea, es una cirugía que es
ambulatoria y que la gente tarde en recuperar, pues lo que tardaría normalmente alguien pues, no sé, de una gripa, algo así, ¿no, doctor? O sea, no es algo que requiere demasiado. Sí, 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 siempre y cuando la cirugía no tenga ninguna complicación y que el Claro. paciente tenga comorbilidades. Hablando de un paciente en el que su problema ocular es específicamente la catarata, tiene la ventaja de que es cirugía ambulatoria y que la recuperación visual es muy pronta, ¿sí? Yo le puedo Y su, decir, yo hago sí, una cirugía de catarata en la que el tamaño de la incisión que hago es de 2.2 milímetros y a través de 2.2 milímetros hacemos la cirugía con ultrasonido y a través de ahí la sacamos la catarata y a través de ahí implantamos el lente intraocular. Entonces, claro. la recuperación es maravillosa. ¿Cuánto tiempo lleva normalmente un promedio una cirugía de catarata? Normalmente cuando uno va al quirófano, el tiempo que le dan a uno para una cirugía de catarata es de 1 hora, pero el tiempo es extremadamente variable porque depende de muchos factores. No es lo mismo operar una catarata que está blandita, que no está tan opaca, a una que está totalmente opaca y dura, ¿no? Emplean más tiempo y obviamente mientras más dura, más compleja y más posibilidades de una complicación. Entonces, existe una gran una variabilidad en tiempo. En el mundo hay cirujanos que hacen una cirugía de catarata en 4 minutos y hay cirujanos que la hacen en 45 minutos. Entonces, no está realmente estandarizado. Lo que sí está estandarizado es el procedimiento, ¿no? Tengo que quitarla y tengo que implantar un lente, ¿sí? ¿Son caras, doctor? ¿Son las cataratas son caras? O sea, me refiero, ¿es una cantidad de pensar o es ya cada vez por la tecnología son más accesibles a la población? Bueno, la catarata evidentemente tiene un costo económico y tiene un impacto económico, lo podemos ver desde dos puntos de vista. Si lo que me quiere preguntar es si específicamente el procedimiento quirúrgico es caro, yo considero que no es caro, porque usted podrá encontrar en el mercado de las cataratas, por decirlo de alguna manera, cataratas que se operan desde 11,000 pesos hasta cataratas que se operan en 60,000 pesos. ¿De qué varía o de qué depende? Pues depende de muchos factores, depende de si lo hago automatizado o no lo hago automatizado, si uso láser o no uso láser, si uso ultrasonido o no uso ultrasonido, del tipo de lente que voy a emplear. Todo eso va haciendo que haya una variabilidad en el precio, ¿sí? Entonces, pero al final del día, la visión no tiene Sí, precio. no tiene precio. Y usted lo ve desde esa manera, ¿cuánto cuesta su visión, no? Sí, claro, no hay. O sea, que de alguna forma podemos resumir que son accesibles pues a la población, ¿no? Son accesibles a la población y el costo-beneficio es súper importante porque Sí, también no. el costo contra el beneficio que va a tener es brutal. Le voy a dar un dato, por ejemplo, un paciente ciego por catarata en realidad afecta a 3 personas. ¿Y por qué a 3 personas? Porque un ciego requiere de un cuidador, alguien que lo ayude a deambular y un cuidador o un lazarillo, pero debe haber un tercero que mantenga a esos dos. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, claro. se da cuenta de la repercusión tan brutal que puede tener desde el punto de vista económico que haya un ciego en casa. Un ciego requiere un cuidador y alguien que los alimente a los tres, básicamente. Entonces, cuando uno pondera costo-beneficio, la realidad es de que sale más barato ir y operarse a estar viviendo ese viacrucis de depender de alguien para poderse mover, para poderse cambiar, para poderse alimentar. En esto que es el mundo de las cataratas, ¿hay diferentes especialistas en ello, doctor? Las cataratas como tal pueden ser tratadas teóricamente por cualquier médico oftalmólogo. No es así como que solamente una subespecialidad. Existe una alta especialidad que se llama microcirugía del segmento anterior o segmento anterior, para hacerlo breve, que nos hemos dedicado o enfocado mucho en este tipo de cirugías, ¿sí? Pero la realidad es de que la cirugía puede ser realizada por cualquier oftalmólogo, obviamente de preferencia que esté certificado y que podamos conocerlo, ¿no? Pues nada más para finalizar, dos temas. Uno, se cree que las personas con diabetes, y lo mencioné al principio, tienen más probabilidades de desarrollar cataratas. Por lo mismo la diabetes y también si su tratamiento requiere como más, ser más específico o si requiere algo especial. Y dos, ¿cuáles consideran que son los mitos más frecuentes en torno al tratamiento de las cataratas? Bueno,
Contestando a tu primera pregunta, sí, efectivamente sí existe una asociación entre diabetes y catarata. La diabetes afecta a todos los órganos del sistema. El ojo es un órgano blanco, es decir, junto con el riñón, tiene una afinidad para lesionarlo impresionante. ¿Qué afecta en el ojo? En el ojo ocasiona cataratas y ocasiona afección a la retina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, podrás operar una catarata diabética porque el paciente se descompensó, se le subió muchísimo el azúcar, el cristalino se hidrató, se opacó el cristalino, hizo una catarata. Ya operaste la catarata, pero el paciente no ve y no ve bien. ¿Por qué no ve bien? Porque tiene también lesionada la retina. Entonces, esa es una asociación que no es nada buena. Y desgraciadamente, si el 10 al 15% de la población padece de diabetes, pues ya nomás échale, si somos 130 millones de mexicanos, pues hay un mundo de pacientes que seguramente tendrán un problema grave de diabetes. ¿Quién es el encargado de resolver ese problema? Bueno, aquí juegan tres partes. Uno, el paciente, porque podremos hacerle lo que ustedes quieran. Lo operamos, le damos láser, lo que sea, pero si el paciente no controla su diabetes, gran problema. La segunda parte, ¿quién? Los oftalmólogos. A los oftalmólogos nos toca ver y corregir esa situación. Y la tercera parte, bueno, pues es al médico internista o endocrinólogo que se encarga de que el paciente pueda estar lo mejor posible en su control metabólico. Yo siempre he dicho que la diabetes es la enfermedad de las 4Ds. ¿Y por qué de las 4Ds? Porque hay que hacer una dieta, hay que hacer deporte, hay que estar delgado y hay que ser disciplinado. Si los diabéticos aprendieran eso, créeme que se evitaría uno muchísimos problemas de ceguera. Por eso el 80-90% de los casos de ceguera pueden ser prevenibles y curables. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que acudir con el especialista. ¿Sí? ¿Cuáles son los mitos contestando a tu segunda pregunta? Yo creo que uno de los mitos más fuertes es de que la cirugía de catarata me va a dejar ciego. Y eso no es cierto. Otro de los mitos es de que la insulina que me inyectaron me va a dejar ciego. Eso tampoco es cierto. Cuando pones insulina es porque las cosas ya están, pero requete mal, ¿sí? El otro mito es, y creo que Carlos lo enfocó muy bien, me gustó cómo lo enfocó, es de que es cara la cirugía de catarata. No es cierto, la cirugía de catarata no es cara. Si lo ponderas apropiadamente, si lo pones costo contra beneficio, a la larga no es cara. Entonces, ¿quién es el encargado? El médico oftalmólogo, ¿sí? Los oftalmólogos, antes de ser oftalmólogos, fuimos médicos generales. Entonces, creo que el mito es de que a mí no me va a pasar, aunque yo sea diabético, a mí no me va a pasar, a mí nunca me va a dar catarata porque a mis abuelitos no les dio. Entonces, yo creo que ese es un mito. Debemos de desmitificar eso y debemos invitar a la población para que vaya al oftalmólogo a su revisión anual. Y después de los 60 años, anual como de cajón, ¿no? Yo creo que desde siempre debe ser una vez al año, ¿no? ¿Y cree que nos afecte, por ejemplo, la luz de los electrónicos y eso, a la creación de cataratas? O sea, de los aparatos electrónicos. Bueno, como tal no está demostrado que las radiaciones que emite una pantalla de un ordenador pueda generar cataratas. Está demostrado que sí puede generarte un poco de ojo seco porque cuando estás frente a la pantalla disminuyes tu tiempo de parpadeo, pero específicamente de catarata no. Todas las instituciones de salud tienen dentro de su cuadro esto de las cataratas, doctor, para ser intervenidos. Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, todas las instituciones públicas de salud sí tienen acceso a un oftalmólogo y a tratamiento de cataratas. Realmente no sé si las operen o no, pero yo que trabajaba para la Secretaría de Defensa Nacional, teníamos un muy buen programa de detección y tratamiento de las cirugías de catarata en el área de oftalmología. El ISSSTE, el Seguro Social y Salubridad también resuelven este tipo de problemas. Recordemos finalmente que la principal causa de ceguera en el mundo y en México es la ceguera ocasionada por cataratas, pero es una ceguera curable. Lasalud.mx